Palacio de Gobierno, conferencia de prensa con el vocero del Ejecutivo, Federico González. Proporcionada por los efectivos de la Armada Nacional que están cubriendo el puente. De hecho, la situación de los connacionales, haciendo referencia en estos momentos a Ciudad del Este puntualmente. Reciben alimentación, agua y acceden a los sanitarios que están en esa zona. Así que no es cierto que no tengan alimentación, agua ni sanitario. Reitero, eso es falso. Entonces, ese centro transitorio, lastimosamente la semana pasada tuvimos que levantar. Por eso les estaba hablando en pretérito. Ya no existe ese centro transitorio, de albergue transitorio. ¿Por qué? Porque el comercio internacional de bienes, mercaderías y de alimentos estaba en riesgo. Ese centro de albergue transitorio estaba en la zona primaria junto con las oficinas de migraciones, de puertos y de aduanas. Y en ese sector también, dentro del trabajo coordinado que se hace con las autoridades brasileras, hay y existen funcionarios brasileros que están prestando servicios ahí. Entonces, los funcionarios de aduanas y de puertos, tanto nacionales como del Brasil, nos expresaron su preocupación y su temor por estar presente en ese lugar, compartiendo ese mismo espacio con connacionales que podrían ser portadores del virus. Entonces expresaron su dificultad de seguir acudiendo a trabajar, y a eso se le suma que los propios transportistas, los conductores de los medios de transporte que efectivamente traen los recursos, las mercaderías y los alimentos al país, también señalaron que iban a dejar de hacerlo. Por lo tanto, el comercio internacional, el ingreso de mercaderías y de alimentos a la República del Paraguay estaba en riesgo. Por eso el presidente de la República tomó la determinación de cerrar ese centro temporal de albergue. Por lo tanto, desde la semana pasada ya no contamos con ese lugar. Y un detalle otra vez particular de ese lugar, del puente. La mayoría de nuestros centros de albergues, que originalmente eran 2.000, perdimos unos cuantos por razones que varios de ustedes conocen. Ya no son 2.000, seguimos buscando otras alternativas, pero la mayoría de ellos presentan esta característica. Son para 10, 15, 20, 40 y en algunos casos 50 personas. Nada más. Y por recomendación del Ministerio de Salud y siguiendo el protocolo sanitario, todos los que ingresan de una vez tienen que culminar su periodo de cuarentena juntos, en un mismo lugar. No se puede mezclar 2 grupos, 3 grupos, o ingresó uno ayer y 10 vienen mañana y pasado mañana otros 50. Los 200 que ingresan tienen que estar juntos los 14 días. Los 180 que ingresan tienen que entrar juntos y permanecer juntos durante todo ese periodo de cuarentena. Entonces, es muy difícil, no tenemos lugares para 200 personas, para 250 personas. Sí, miento al decir que no tenemos 4 o 5, pero estratégicamente estos lugares fueron seleccionados y ubicados en los distintos puntos de acceso al territorio nacional, para los casos excepcionales. Y en eso hago hincapié también. Todas las plazas que tenemos son para esos casos y circunstancias excepcionales, razones humanitarias, de salud y para aquellos connacionales que estén en vulnerabilidad económica. Entonces, esos centros para mayor cantidad de gente están en puntos estratégicos de cruce de frontera también. Entonces, los que ingresan por el puente internacional entre Encarnación y Posadas, hay un lugar o 2 o 3 lugares en ese departamento. Para los que entran en el Chaco, hay otros lugares específicos ya asignados a esa gente. Y así sucesivamente en los distintos puntos de frontera. ¿Qué pasa? En Ciudad del Este o a Ciudad del Este llegan por día cerca de 200 personas. Aclaro acá, no todos ellos reúnen las condiciones de vulnerabilidad que está en riesgo su salud o su vida y o presenten situaciones humanitarias. Los hay, efectivamente, pero no todos presentan esas condiciones. Y se hace el análisis serio, el análisis y la evaluación correspondiente para ver qué caso representa y qué caso no. Les doy 2 o 3 ejemplos. Están los que sí tienen esa vulnerabilidad. Hay gente que está siendo investigada por trato de personas, que está ahí, con sus propias víctimas. O sea, víctimas y victimarios están juntos en el puente. Ya el Ministerio Público ha intervenido. Otra situación, en el puente también hay gente que fue expulsada por las autoridades policiales y judiciales brasileras por habérseles descubierto infraganti en el delito de contrabando.
no tienen situación de vulnerabilidad. Tampoco los que hacen trata de personas tienen situación de vulnerabilidad, ni tienen riesgo de salud, ni de pérdida de vida, ni es una cuestión humanitaria. Al contrario, es un delito lo que han cometido. Entonces, entiéndanos, señores, señoras y señoritas, esa es la situación. En el puente hay connacionales con situación de vulnerabilidad. Diariamente se está lidiando con ellos. Diariamente se analiza cada uno de sus casos y de sus situaciones. Diariamente entran alrededor de 180 a 200 personas. No tenemos lugares suficientes para ellos. Los estamos llevando en este momento. El gobernador del Alto Paraná nos está entregando un predio que está siendo armado y conformado en este mismo momento para alrededor de 100 personas. Pero tenemos 187 en el puente. Y por sentido común, y por lógica, y por sentimiento humano, los niños y las mujeres van a ser los primeros que van a ingresar a ese lugar. No sé si respondí su consulta. Ministro, o sea que los compatriotas quienes han perdido su trabajo en el exterior, principalmente en los países vecinos, y que siente que en su país van a estar mejor quizás durante esta crisis, aún pudiendo cumplir todos los protocolos sanitarios, no se le admite porque no tenemos capacidad de albergarle por algún tiempo, ministro. Yo no dije específicamente eso. Voy a repetir. Las fronteras están cerradas. Solamente los connacionales que presenten una de esas condiciones, esos presupuestos que he señalado, tienen o van a tener la autorización para ingresar. ¿Se sienten exiliados, ministro? Los compatriotas que han perdido sus trabajos, sus actividades laborales y efectivamente han quedado en el estado de vulnerabilidad, todos ellos han ingresado. Tengan en cuenta que 1.800 personas ya han ingresado. Todos ellos siguiendo con el procedimiento, el protocolo, el seguimiento, a todos ellos se les ha practicado el test y 475 personas han sido dadas de alta. A todas esas personas, una vez culminado el proceso de cuarentena y habiendo dado negativo a los exámenes, se los ha trasladado en un gran esfuerzo o con un gran esfuerzo del gobierno nacional, de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, de la policía caminera y de las autoridades sanitarias. Se los ha trasladado y en este momento están saliendo de un lugar, de la sala del centro de retiros de Emaús, un número determinado de compatriotas, mujeres, todas ellas con sus hijos, que han culminado satisfactoriamente el proceso de cuarentena y han dado negativo al examen. Y se las está llevando a sus propios domicilios. Por lo tanto, quienes han perdido su trabajo, quienes tienen forma de demostrar eso, porque no olviden que nuestra red del servicio diplomático, a pesar de que muchos no lo crean, es muy buena, es muy efectiva. Hay gente de mucho valor en el servicio exterior, hay gente con mucho corazón en el servicio exterior del Paraguay. Los conozco, están dando todo de sí, poniendo en riesgo sus vidas, su salud, la de sus familiares, y están acompañando. Así que prácticamente cada caso que llega hasta el puente nosotros sabemos su historial. Prácticamente, si les digo el 100% voy a estar faltando a la verdad, pero en su mayoría sabemos qué dicen, porque nos envían otra gente sus audios. Ya jaca tu pepe, ya sata, ya por sata, ya que paiteta. No todos presentan situación de vulnerabilidad. Sabemos quiénes son y van a ingresar. Y podemos y cometemos errores, pero los cometemos con la más firme convicción de hacer bien lo que estamos haciendo, con patriotismo, con humanidad. Y las decisiones que se toman con el corazón, pero hay que agregarle el filtro de la razón. De estos 183, ¿todos están en situación de vulnerabilidad o no? ¿Y cuántos son los que sí están en esta situación? Por un lado. Por otro, ¿qué otra solución se le puede dar? Porque este no va a ser el último grupo que va a ingresar. Se aglomeran en ese punto finalmente, que es lo que se busca evitar en tantos otros lugares. ¿Cómo están previendo equilibrar este problema que tuvieron con el sector del comercio y con la gente que quiere ingresar o que por lo menos quiere esperar el ingreso de una forma adecuada, humanamente posible? En primer lugar, reiterando que las fronteras están cerradas. Reiterando también el pedido, el ruego de parte de las autoridades nacionales de que aquellas personas que no reúnan esas condiciones, que por favor no vengan, no se arriesguen, no se expongan
Hay gente que está lucrando con el traslado de estas personas de San Pablo hasta Ciudad del Este, con el transporte. En algunos casos innecesarios, no reúnen los requisitos, pero estando ya en la pasarela del puente, es muy difícil decir este sí, este no, van a entrar todos, pero siempre las mujeres y los niños van a tener prioridad. O sea, estos 183 hay muchos que no estaban en situación de vulnerabilidad. Correcto. Les digo, hay gente que va a ser, ingresando al territorio nacional, va a ser llevado no a nuestros centros de albergue, probablemente, a un centro de reclusión. No representa y no tienen situación de vulnerabilidad. Pero van a seguir dejando que estas personas lleguen a este punto así. No plantean entonces la posibilidad de otro centro de albergue fronterizo con algún tipo de cuidado, de lejanía para evitar tener ese problema con la parte de comercial. A ver, les estaba diciendo que el gobernador de Alto Paraná nos está ofreciendo en este momento y se está montando un centro de albergue, pero ya es dentro del territorio nacional. El albergue transitorio que teníamos era, y es una ficción jurídica, era territorio paraguayo, pero aún no habían traspuesto el punto de migraciones y era la zona primaria. Entonces legalmente no estaban todavía en territorio nacional. Una vez traspuesto ese punto, esa línea, están en territorio nacional y tienen que ir a un centro con todas las condiciones y los requisitos para desarrollar su periodo de cuarentena. Entonces se está trabajando en eso, reiterando que todos los centros y las plazas que tenemos para nuestros compatriotas son específicamente para los que reúnen esas tres condiciones. Y a los que no reúnen y son conscientes de ello, son conscientes de eso, les pedimos que por favor aguanten un poco más. Es una situación extraordinaria la que estamos viviendo. No es una película, no es un capricho de ninguno de ustedes ni de nosotros. Es una situación real. Ustedes saben a cuánto está el precio del barril del petróleo. Eso nunca sucedió en la historia de la humanidad, desde que se descubrió el petróleo, lógicamente. Está a cero, es gratis. Yo fui embajador en Venezuela y me sorprendía muchísimo cuando iba a cargar el combustible a mi vehículo y lo hacía por un valor estimado de 8.000 guaraníes, tanque lleno. Para mí eso ya era increíble, era una cosa, pero ¿cómo es posible? Y sabemos cómo es posible. Venezuela tiene una de las mayores reservas del mundo de petróleo y aparte la subvención que el gobierno daba en ese entonces ahora es inferior. Pero a esto agreguémosle, ahora actualmente el petróleo, el barril está a cero prácticamente. Entonces, una situación de emergencia, una situación excepcional, y les pedimos a nuestros compatriotas que tienen las condiciones de permanecer en el exterior sin poner en riesgo su vida, sin poner en riesgo su salud, la de sus familiares, sin sin llegar a una situación de vulnerabilidad, que por favor permanezcan hasta que las fronteras se abran. Ministro, yo le quiero trasladar una denuncia sobre supuesta atención privilegiada, donde señalan que de este grupo de jóvenes que llegó de los Estados Unidos, 7 jóvenes fueron apartados y llevados exclusivamente a lo que sería el comando logístico de Mariano Roque Alonso. ¿Qué hay de cierto de eso o si es totalmente...? Sinceramente le agradezco la pregunta y le agradezco que me dé la oportunidad de decir las cosas como son, de llamar a las cosas por su nombre y ante todo de hablar con la verdad siempre. Eso van a encontrar en mí y en todo el gobierno nacional. Por eso, gracias por tu pregunta. Voy a contestarla ahora. Ayer a la tarde, luego de casi 3 semanas de negociaciones y pérdida de 2 vuelos anteriores con otras aerolíneas o vuelos charters, llegaron 156 compatriotas. La mayoría de ellos, y aclaro, la mayoría de ellos en situación de vulnerabilidad económica, porque habían ido específicamente con un programa de trabajo que se denomina Work and Travel. Y entonces esa situación, por la crisis que vive el mundo, fue cortada y suspendida. Quedaron colgados. Eran más de 60, 80 en realidad, alrededor de 80 jóvenes que estaban en ese programa. Entonces, habiéndose ya perdido en 2 oportunidades la posibilidad de traerlos, por distintos motivos de vuelos charters, se hizo un trabajo coordinado por parte de nuestras autoridades, la Cancillería, el Servicio Exterior, la Dirección de Migraciones, la Secretaría de Repatriados y la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, para, dentro de esa coordinación de acciones, conseguir finalmente el objetivo de traerlos. Entonces, después de casi 3 semanas, se obtuvo la confirmación de este vuelo de la empresa Eastern, que juntó a
a varios connacionales que se encontraban viviendo en Estados Unidos, pero en distintas ciudades. El vuelo salió de Miami y teníamos jóvenes compatriotas viviendo en alrededor de 18 ciudades de Estados Unidos. Todos ellos fueron hasta Miami, se juntaron ahí. En algunos casos, compatriotas nuestros abonaron el precio del pasaje a la empresa y con eso se subsidió el vuelo, el pasaje de otros que no tenían medios. A eso el gobierno complementó con un pago realizado y a eso se sumó también el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que va a llevar hoy, en horas de la tarde, alrededor de 60 ciudadanos norteamericanos de vuelta a ese país. Entonces es el resultado de un trabajo coordinado entre el gobierno nacional, la Cancillería, las embajadas y consulados en Estados Unidos, la Secretaría de Repatriados, la Dirección General de Migraciones y la Embajada de Estados Unidos de América. Así se concretó. Y ahora contesto específicamente la pregunta. Originalmente eran 131 hasta el día de antes de ayer, la lista. Finalmente, ese número se elevó a 156. En la Academia Militar, que se encuentra en la ciudad de Capiatá, hay plazas para 134 personas. De hecho, hay lugar para más, pero siguiendo el protocolo sanitario y las indicaciones del Ministerio de Salud, las camas tienen que estar distanciadas como a 2 metros una de la otra. Y tienen que estar sexados, lógicamente, no pueden estar juntos, hombres y mujeres. Entonces, sobre esa base y con esa condición, se tuvo que dividir y le pasaron mal la información. Fueron a 3 lugares, no a 2 nomás. El grupo mayoritario fue a la Academia Militar, donde desde anoche fueron recibidos, se siguió el protocolo, se le hizo la inspección médica correspondiente, se los desinfectó al igual que a sus maletas e iniciaron después de la cena su cuarentena y están allá. Aclaro para algunos padres, seguramente de ellos que me están viendo, tienen acceso a internet, tienen todas las comodidades porque algunos de ellos están con exámenes en Estados Unidos y lo hacen de manera virtual. Así que antes de que me pregunten, yo ya les adelanto, tienen internet. Como no todos entraban o entran en la Academia Militar, entonces se tuvo que prever otro lugar, específicamente, conste que nos solemos decir últimamente dónde están por motivos que ustedes conocen para no poner en riesgo la integridad física de nuestros connacionales, pero en este caso les digo, están en el comando logístico, en la Dirección de Intendencia del Ejército. A ese lugar fueron 22, no son 7, 22 connacionales que también llegaron anoche, a la tarde en el vuelo y a la noche a ese lugar, donde después de la cena y luego las inspecciones correspondientes iniciaron su cuarentena. Y un tercer grupo fue llevado a un centro que también tenemos, entre otros, para casos específicos que están previstos, como los escenarios que tenemos preparados, porque presentó síntomas de tener alguna dificultad respiratoria. Entonces, un grupo de personas con esos síntomas fueron llevados a este centro específico que tenemos para esas circunstancias. Y 4 personas fueron llevadas o autorizadas a ir a su domicilio con el seguimiento de la app por parte del Ministerio de Salud Pública, porque presentaban condiciones específicas de enfermedad base, ser mayores de 70 años y otras condiciones que podrían complicar su permanencia en una unidad militar o en cualquier centro de albergue. No sé si contesté su consulta. ¿Se puede precisar entonces la cantidad de personas que fueron llevadas a otro centro por presentar algunos síntomas respiratorios? No me gustaría dar ese nombre, porque se los victimiza innecesaria e injustamente. Pero la cantidad no incide en eso. Saquen sus conclusiones. 156 llegaron, 120 están en la Academia Militar, 20 o... bueno, no les voy a dar el número. 22 dijo o algo así. ¿A dónde? ¿Al otro lugar? Sí. Pero aclaro, son 4 circunstancias diferentes. El primer grupo fue a la Academia Militar, el segundo grupo al comando logístico, el tercer grupo a un centro especial y el cuarto está en sus domicilios. La Mínimo. excepción de los que fueron a su casa es por una cuestión de riesgo por problemas de salud de base. Ustedes recordarán que desde el comienzo el Ministerio de Salud, al presentar su protocolo de salud, valga la redundancia, manifestó y transmitió esta situación y esta posibilidad. Todas aquellas personas, incluso
la edad baja más. Señalan ellos que es a partir de los 60 años que los ponga o los coloca en situación de riesgo, al igual que y especialmente aquellas personas que tengan alguna enfermedad de base que pueda colocarlos ante un riesgo mayor para ellos mismos y para las personas que lo acompañan. Entonces se les tiene que tratar de dar algún tratamiento especial, entre ellos la posibilidad de ir a sus domicilios con el compromiso de trabajar con la aplicación del Ministerio de Salud y ante un seguimiento específico por parte de las autoridades de esa institución. ¿No se pudo conseguir otro lugar finalmente para juntar a esta partida de 156 en un solo sitio, así como decía usted anteriormente que era el protocolo que pide el Ministerio de Salud? Justamente porque no lo pudimos, es que tuvimos que dividirlos en tres centros, en 3 lugares. Gracias. Concluye la conferencia de prensa de esta manera.